Hay gente que trabaja 12 horas al día y muere pobre. Hay gente que trabaja 4 horas al día y se hace millonaria. La diferencia no es el esfuerzo, no es la suerte, no es ni siquiera el talento. Es algo mucho más profundo que la mayoría nunca descubre. En los próximos minutos vas a conocer a un hombre que lo perdió absolutamente todo. Su familia, su negocio, su dignidad. Quedó en la calle sin un centavo, pero algo extraordinario pasó. En solo 6 meses, este hombre pasó de dormir bajo un puente a cerrar negocios de 6 cifras, y al final de esta historia, te voy a revelar exactamente qué fue lo que cambió en él, porque no fue lo que hizo, fue lo que dejó de creer. Y eso podría cambiar tu vida hoy mismo. Hace 5 años, en una ciudad portuaria del norte, vivía un hombre llamado Marcos. Marcos no siempre fue pobre. De hecho, hubo un tiempo en que tenía todo. Una empresa de importaciones próspera, una casa grande con jardín, un auto alemán y una familia que lo admiraba. Pero la vida tiene una forma cruel de enseñar lecciones. Una mala inversión, un socio deshonesto, una crisis económica. En 18 meses Marcos perdió todo. Su empresa quebró. Su casa fue embargada. Su esposa lo dejó, llevándose a sus 2 hijos, y Marcos quedó solo, con una maleta vieja y 200 pesos en el bolsillo. Los primeros meses fueron los más duros. Marcos durmió en albergues, a veces en parques, otras veces en la estación de autobuses. Buscó trabajo, pero nadie contrataba a un hombre de 48 años sin domicilio fijo. Su ropa se fue deteriorando, su barba creció descuidada, sus ojos que alguna vez brillaron con ambición, ahora miraban al suelo. Empezó a pedir dinero en las calles. Al principio le daba vergüenza, extendía la mano y bajaba la mirada humillado. Pero el hambre es más fuerte que el orgullo. Con el tiempo ya ni siquiera sentía vergüenza, solo vacío. Una tarde de invierno, Marcos estaba sentado en su esquina habitual cerca del mercado. Tenía un cartón que decía, «Ayuda, por favor, Dios te bendiga». La gente pasaba rápido, evitando su mirada. Algunos arrojaban monedas sin detenerse, otros hacían como si no existiera. Marcos había aprendido a no esperar nada de nadie. Simplemente existía, como un mueble viejo en la calle. De repente un hombre elegante se detuvo frente a él. Vestía un traje gris impecable, zapatos brillantes y llevaba un maletín de cuero. Pero lo que más llamó la atención de Marcos fueron sus ojos. Eran penetrantes, pero no crueles, curiosos pero no condescendientes. El hombre lo observó por un momento largo, luego dijo, «Dime algo, ¿qué estás vendiendo?» Marcos frunció el ceño, confundido. «¿Vendiendo? No estoy vendiendo nada, señor. Solo pido ayuda». El hombre sonrió ligeramente. «Exacto, ese es tu problema. Estás pidiendo, no vendiendo». Marcos no entendía. «No tengo nada que vender». El hombre se agachó hasta quedar a la altura de Marcos. «Todos tienen algo que vender. El problema es que tú has decidido que no vales nada. Y cuando tú crees que no vales nada, el mundo está de acuerdo contigo». Marcos sintió algo ardiendo en su pecho. Enojo, vergüenza, no estaba seguro. «Es fácil decir eso cuando tienes dinero», respondió con amargura. El hombre se levantó. «Hace 15 años yo dormía en un auto destartalado. Tenía 30,000 pesos de deuda y ninguna esperanza. Hoy tengo 3 empresas y viajo por todo el país. La diferencia no fue la suerte, fue entender una sola cosa, o eres una víctima o eres un comerciante. No puedes ser ambos». Sacó su billetera y le dio a Marcos 500 pesos. «Esto no es caridad», dijo firmemente. «Es una inversión. Quiero ver qué haces con esto en 7 días. Si me impresionas volveré, si no nunca me verás de nuevo». Y se fue dejando a Marcos solo con 500 pesos y una pregunta ardiendo en su mente. «¿Qué voy a hacer?». Esa noche Marcos no pudo dormir. Estaba acostumbrado a recibir monedas, a sobrevivir día a día. Pero esto era diferente. Alguien había apostado por él. Alguien esperaba algo de él. Y eso lo aterraba. Porque ¿qué si fracasaba? ¿Qué si realmente no valía nada? Los primeros 2 días no hizo nada. Solo cargó el dinero en su bolsillo, paralizado por el miedo. Pero el tercer día, mientras caminaba por el mercado, vio algo que le recordó a su antigua vida. Un puesto de frutas con cajas apiladas, el vendedor gritando precios, la gente comprando. Y Marcos recordó algo. Él había sido empresario. Había manejado inventarios, negociado con proveedores, cerrado tratos. Esas habilidades no habían muerto, solo estaban dormidas, enterradas bajo capas de derrota y autocompasión. Tomó una decisión. Usó 200 pesos para comprar una docena de paraguas baratos de un vendedor mayorista. Era temporada de lluvias. La gente los necesitaba.
Con los otros 300, compró un termo grande, café, azúcar y vasos desechables. Su plan era simple. En la mañana vendería café caliente a los trabajadores que iban a sus oficinas. En la tarde, si llovía, vendería paraguas en las esquinas más transitadas. El primer día ganó 150 pesos. No era mucho, pero era algo que él había creado, no algo que le habían dado. El segundo día ganó 200. El tercero 350. Cada día reinvertía parte de las ganancias, compraba más producto, mejoraba su servicio. Empezó a saludar a sus clientes por su nombre. Les preguntaba cómo estaban. Les sonreía genuinamente. Y algo extraño pasó. La gente empezó a buscarlo. Ahí está el señor del café, decían. Su café es el mejor de la zona. No era el mejor, era café instantáneo barato, pero lo servía con una sonrisa y una palabra amable. Y eso valía más que la calidad del café. Al sexto día, Marcos ya había multiplicado los 500 pesos originales, tenía casi 2000 en su bolsillo, pero más importante que el dinero, había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre, su dignidad. Ya no era un mendigo, era un comerciante. El séptimo día, el hombre del traje gris regresó, encontró a Marcos en su esquina, pero esta vez no estaba sentado con un cartón, estaba de pie, con un termo en una mano y vasos en la otra, vendiéndole café a una fila de clientes. El hombre se acercó cuando la fila se acabó. «Veo que hiciste algo con tu inversión», dijo con una sonrisa. Marcos lo miró, esta vez directo a los ojos. «Señor, no sé su nombre, pero quiero agradecerle, no por el dinero, por recordarme quién soy». El hombre extendió su mano. «Me llamo Roberto, y no tienes nada que agradecerme, tú hiciste todo el trabajo». Se dieron la mano. Marcos notó que su apretón era firme ahora, no débil como hace una semana. Roberto sacó una tarjeta de su bolsillo. «Escucha, Marcos, te voy a contar algo que nadie me contó cuando estaba donde tú estás. El dinero no es el juego, el dinero es solo la puntuación del juego. El verdadero juego es el valor. ¿Cuánto valor puedes crear para otros? Tú estás creando valor ahora. Café caliente en la mañana, un paraguas cuando llueve, pero puedes crear mucho más». Marcos escuchaba con atención absoluta. «Hace 15 años», continuó Roberto, «yo vendía seguros puerta a puerta, odiaba mi vida. Un día, un cliente me dijo, no me vendas un seguro, véndeme tranquilidad mental». Esa frase lo cambió todo. Dejé de vender productos, empecé a vender soluciones, empecé a vender paz, y cuando cambié lo que vendía, todo cambió. Le entregó la tarjeta a Marcos. «Aquí está mi número. Cuando estés listo para jugar en serio, llámame. Tengo algo que podría interesarte». Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de la vida de Marcos. Siguió vendiendo café y paraguas, pero ahora con un propósito diferente. Cada peso que ganaba lo reinvertía. Compró ropa decente en una tienda de segunda mano, alquiló un cuarto pequeño, se afeitó, se cortó el cabello, y cuando finalmente se vio en el espejo, vio a un hombre que reconoció, no al mendigo, al empresario. Llamó a Roberto. Se reunieron en una cafetería. Roberto le explicó, «Tengo un problema. Mi empresa necesita a alguien que entienda la calle, que sepa cómo conectar con gente común, alguien que haya estado abajo y sepa lo que es luchar. Te ofrezco un puesto, vendedor de soluciones financieras para pequeños negocios, comisión pura, sin salario base. ¿Te atreves?» Marcos no lo pensó 2 veces. Sí, los primeros meses fueron duros. Marcos tocaba puertas, visitaba mercados, hablaba con dueños de pequeños negocios. Muchos lo rechazaban, pero algunos escuchaban. Y Marcos tenía algo que otros vendedores no tenían: autenticidad. Él había estado en el fondo, sabía lo que era no tener nada. Y cuando hablaba sobre soluciones financieras, no sonaba como un vendedor, sonaba como alguien que genuinamente quería ayudar, porque lo era. Al año de aquel encuentro en la esquina, Marcos se convirtió en el vendedor número 1 de la empresa de Roberto. Ganaba más en un mes de lo que había ganado en años con su antigua empresa, pero el dinero ya no era lo importante. Lo importante era que había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre: la fe en sí mismo. Un día, Roberto lo invitó a almorzar. «Marcos, quiero preguntarte algo. ¿Qué crees que fue lo que realmente cambió tu vida? ¿Los 500 pesos que te di?» Marcos sonrió y negó con la cabeza. «No. Lo que cambió mi vida fue dejar de creer que era una víctima. Durante meses me senté en esa esquina convencido de que la vida me había derrotado, de que yo no tenía control, de que mi único valor era recibir la lástima de otros. Pero tú me desafiaste, me dijiste que yo tenía algo que vender, y cuando empecé a creerlo, todo cambió. No cambió mi situación de inmediato, cambió mi mente. Y cuando mi mente cambió, mi situación tuvo que seguir». Roberto asintió. «Exacto, ese es el secreto que nadie te enseña. Tu realidad externa es solo un reflejo de tu realidad interna. Cuando cambias lo que crees que eres, cambias lo que puedes hacer. Y cuando cambias lo que puedes hacer, cambias lo que tienes». Hoy Marcos tiene su propio negocio.
Asesora a pequeños emprendedores que están empezando desde cero. Y cada vez que alguien le dice, no tengo nada, no puedo hacer nada, Marcos sonríe y cuenta su historia. La historia de un hombre que estaba en la calle roto sin nada, y que en 6 meses cambió su vida completamente. No porque alguien le dio dinero, sino porque alguien le dio algo mucho más valioso, un espejo en el que vio no lo que era, sino lo que podía ser. Y aquí está la verdad que cambió la vida de Marcos y que puede cambiar la tuya hoy mismo. No eres pobre por lo que tienes o no tienes en tu bolsillo, eres pobre por lo que crees que vales. Hay gente con millones en el banco que se siente miserable y vacía porque no se valoran a sí mismos, y hay gente con nada que construye imperios porque creen profundamente en su capacidad de crear valor. La pregunta no es cuánto dinero tienes, la pregunta es, ¿cuánto valor crees que puedes crear? Marcos estaba pidiendo limosna porque había decidido que su único valor era recibir lástima. El día que decidió que podía vender algo, aunque fuera café barato, ese día dejó de ser pobre, no en su bolsillo, en su mente. Y cuando tu mente deja de ser pobre, tu vida tiene que seguir. Así que déjame preguntarte algo directamente. ¿Qué estás vendiendo? No me digas que no tienes nada que vender. Todos tenemos algo. Tal vez es tu tiempo, tal vez es tu conocimiento, tal vez es tu sonrisa, tal vez es tu capacidad de escuchar. Sea lo que sea, tienes algo de valor. El problema es que has decidido no verlo. Has decidido que eres una víctima de las circunstancias, y mientras sigas creyendo eso, seguirás siendo pobre. Pero el día que decidas que eres un comerciante, que tienes algo de valor que ofrecer al mundo, ese día todo cambia. No mágicamente, no de inmediato, pero inevitablemente, porque cuando cambias tu identidad, cambias tu comportamiento, y cuando cambias tu comportamiento, cambias tus resultados. Marcos no se hizo rico con 500 pesos, se hizo rico con una nueva creencia sobre sí mismo, y esa creencia lo llevó a acciones que crearon resultados. Tú tienes el mismo poder, hoy mismo, ahora mismo. La pregunta es, ¿lo vas a usar? Si esta historia te removió algo por dentro, compártela, porque alguien que conoces necesita recordar que no son lo que tienen, son lo que creen que pueden crear, y esa creencia es lo único que separa a los que sobreviven de los que prosperan.